El Fort Austin es un buque de aprovisionamiento logístico de la Real Flota Auxiliar del Reino Unido. Integró la Fuerza de Tareas del Reino Unido en la Guerra de las Malvinas. Cuando comenzó el conflicto del Atlántico Sur, se encontraba en el Mediterráneo Occidental para un ejercicio anual y recibió órdenes de dirigirse al sur hacia las Islas Malvinas. Fue el primer barco de superficie mandado al Atlántico Sur. El 6 de abril del 82 fue el primer barco de la Fuerza de Tareas Británica que llegó a la isla Ascensión y cargó provisiones que habían sido entregadas a la isla por un avión de transporte C-130. El 9 de abril del 82 navegó en la isla Ascensión con 3 helicópteros Lynx, 2 helicópteros Wessex, 120 hombres de la fuerza combinada del SAS y SBS y un equipo quirúrgico de la Royal Navy que fueron embarcados para encontrarse con el buque patrulla de hielo HMS Endurance. El Fort Austin participó en los desembarcos en el estrecho de San Carlos como barco de provisiones y municiones. El Fort Austin es un gran barco que desplaza unas 23.600 toneladas a plena carga y tenía una eslora de unos 185 metros, una manga de unos 24 metros y un calado de 9 metros. Es propulsado por un motor diésel de 8 cilindros Sulzer que suministran un total de 23.400 caballos de fuerza y desarrollaba una velocidad de unos 22 nudos. Además, este buque tiene la capacidad de servir de base de helicópteros. El Resource era un buque de almacenamiento de armamento de la Real Flota Auxiliar que sirvió en la Guerra de las Malvinas. Fue uno de los varios barcos de reabastecimiento de munición de la Real Fuerza Auxiliar certificados para almacenar y suministrar municiones a la flota. Fue una de las primeras embarcaciones en escena en recoger a los supervivientes del HMS Sheffield. El 6 de abril de 1982 zarpó desde Rosyth a las Islas Malvinas con 2 Wessex 5 embarcados. El 11 de abril, junto al Stromness, alcanzó al grupo de aterrizaje anfibio en el mar, que consistía en los barcos Sir Galahad, Sir Geraint, Sir Lancelot, Sir Percival y el buque tanque Pearl Leaf de la Real Fuerza Auxiliar, escoltados por el HMS Fearless, que era un buque de asalto anfibio, y las fragatas tipo 21 HMS Alacrity y HMS Antelope. El 15 de abril cruza el Ecuador y el 17 llega a la isla Ascensión. El 25 de abril finalmente entra en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas. El día 4 de mayo, junto al Fort Austin, fue uno de los primeros barcos en rescatar a los supervivientes del HMS Sheffield después de haber sido alcanzado por un misil Exocet. Su helicóptero Wessex 5 ayudó en la evacuación de los sobrevivientes. El día 23 de mayo, el buque de reaprovisionamiento entra en la bahía de San Carlos y el 30 de mayo navega hacia las Georgias del Sur. El día 2 de junio queda anclado en Georgias del Sur y el día 17 ancla nuevamente en las Islas Malvinas, en Port William. El buque estaba certificado para almacenar y suministrar municiones, incluidas armas nucleares activas. Otras naves capaces de transportar o desplegar este tipo de armas fueron los portaaviones HMS Hermes e Invencible y las fragatas Brossard y Brilliant. Estas armas fueron transferidas a varias naves auxiliares de la Royal Navy con sus cargadores especializados. Este buque, además de contar con un helicóptero Wessex 5, tenía una plataforma de aterrizaje capaz de aterrizar distintas clases de helicópteros. La nave tenía una eslora de 195.1 metros, una manga de 23.5 metros y un calado de unos 8 metros. Podía desarrollar una velocidad de unos 20 nudos y tenía un desplazamiento de 22.890 toneladas a carga completa. El Regen era un barco de suministro de municiones, explosivos y provisiones de la Real Flota Auxiliar que participó en la Guerra de las Malvinas. El Regen zarpó del puerto de Plymouth el 19 de abril de 1982 y llegó a la zona de exclusión total el 8 de mayo. Pasó gran parte de su tiempo con el grupo de portaaviones, reabasteciendo barcos en el grupo día y noche. Sobrevivió al ataque con misiles Exocet del 25 de mayo al portacontenedores Atlantic Conveyor. El Regen
Acaba de realizar una reposición en el mar con el Atlantic Conveyor, con quien había navegado a la par todo el día. Cuando se escuchó la alerta roja de advertencia de ataque aéreo, ambos barcos comenzaron a tomar acciones evasivas. El resto es historia. El Regent se salvó y el Atlantic Conveyor fue alcanzado y herido de muerte. El Regent continuó suministrando a la Fuerza de Tareas Británica hasta la tercera semana de agosto, convirtiéndose en uno de los barcos con más años de servicio que participó en el conflicto. Finalmente regresó al Reino Unido el 15 de septiembre después de 148 días en el mar. El Regent reabasteció a la mayoría de los barcos de la Royal Navy al menos una vez. El Regent era un buque que tenía un desplazamiento de 22.800 toneladas, una eslora de 195 metros, una manga de 23.5 metros y podía desarrollar una velocidad de unos 20 nudos. Además, contaba con un helicóptero Wessex. Tras regresar a Gran Bretaña, el buque había navegado más de 35.000 millas náuticas. El Fort Greene es un barco de reaprovisionamiento de la Fuerza Auxiliar Real que vio su primer servicio de guerra durante la Guerra de las Malvinas. Estaba en proceso de reacondicionamiento cuando Argentina recuperó los archipiélagos los días 2 y 3 de abril de 1982, pero el reacondicionamiento se completó temprano y el Fort Greene abandonó Devonport el 14 de mayo para unirse al grupo de trabajo, llevando a bordo 3 Sea King del 824 Escuadrón Naval Aéreo. El barco tiene una tripulación de 140 miembros de la Fuerza Auxiliar Real que manejan el barco, 36 miembros del personal de la Royal Navy que operan y apoyan los helicópteros del barco y 45 efectivos del personal civil de suministros. Se pueden transportar hasta 3.500 toneladas de armas, alimentos y otras provisiones navales en 4 bodegas con un volumen de unos 12.800 metros cúbicos. Se proporcionan 3 estaciones para el reabastecimiento al costado en cada manga del barco. Un gran hangar y una cubierta de vuelo están ubicados en la popa, que fueron diseñados para acomodar hasta 4 helicópteros Westland Sea King para reabastecimiento vertical o para tareas antisubmarinas. Se incorporó a la flota británica el 3 de junio, reabasteciendo los barcos de la flota y fuerzas en tierra, además de actuar como estación de reabastecimiento de helicópteros. El buque permaneció en el puesto después del final de las hostilidades y partió recién hacia Reino Unido el 17 de septiembre, llegando a Devonport el 3 de octubre de 1982. Este buque es propulsado por un único motor diésel Sulzer de 8 cilindros, con 23.200 caballos de fuerza de frenado que impulsan un solo eje de hélice dando una velocidad de unos 22 nudos. Además, el barco cuenta con un desplazamiento de 23.390 toneladas, tiene una eslora de unos 185 metros, una manga de 24 metros y cuenta con un calado de unos 9 metros. El Sir Tristram fue un buque de desembarco logístico de la clase Mesa Redonda, lanzada en 1966 y transferida a la Flota Auxiliar Real en 1970. Sirvió en la Guerra de las Islas Malvinas y sufrió daños importantes en un ataque aéreo en Fitzroy. El Tristram y el Sir Galahad sufrieron graves daños por bombas en Fitzroy el 8 de junio, considerado el día más negro de la flota inglesa en Malvinas, mientras ambos estaban desembarcando suministros y tropas de refuerzo. El Sir Tristram transportaba 1.500 toneladas de suministros, incluidas municiones. Durante la operación, los A-4 Skyhawks de la Quinta Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Argentina lanzaron 2 oleadas de ataques. Ambos barcos sufrieron daños importantes, en particular el Sir Galahad, que rápidamente se vio envuelto en humo y llamas con la ayuda del combustible y las municiones que tenía a bordo. El Sir Tristram sufrió un destino similar, aunque el fuego tardó más en extenderse. Ambos barcos fueron evacuados, el Sir Galahad todavía llevando muchas tropas esperando para desembarcar, sufriendo una pérdida de unos 48 hombres pertenecientes a la Guardia Galesa y muchos más heridos de gravedad,
mientras que el Sir Tristram tan solo perdió a 3 tripulantes y tuvo varios heridos. The Skyhawks came in to attack and were out again with our gunfire chasing them too late. So sudden, so unannounced, we knew nothing until we saw the black smoke billowing out of the landing ship, Sir Galahad, and then the first signs of a fire aboard St. Tristram nearby. The attack happened so fast, there wasn't even time to think of taking cover. And as the ships were hit, many men aboard hadn't even time to pull on their anti-burn masks to save themselves from the heat flash as the bombs exploded. The 2 landing ships, Sir Galahad and Sir Tristram, were bombed within 200 yards of each other as they were unloading supplies of ammunition and of men. They were in a narrow estuary at Fitzroy, leading off from Bluff Cove. The men had come to join the rest of their brigade here at Fitzroy, only 7 miles from Stanley. Sir Galahad had anchored only a few hours before, and the men were waiting for landing craft to come and get them. 1 hour later, and most of the men would have been safely ashore in their trenches. Our air defense missile, which most Argentine pilots respect, had come off the ships in the morning, but was still being set up on the hillside overlooking the estuary. Had the Argentine planes come just that 1 hour later, Rapier would have been ready for them. The bombs hit Sir Galahad aft through the engine room and accommodation sections. I watched from the shore, less than 400 yards away, and felt the impact on the ground below me as the hold full of ammunition exploded. Final, el Sir Tristram no se consideró una pérdida total y poco después de la guerra fue reflotado y remolcado a Puerto Stanley, puerto argentino para nosotros, para servir como barco de alojamiento. Más tarde se decidió reconstruirla en el Reino Unido y así el 16 de mayo de 1983 dejó Puerto Stanley, puerto argentino para nosotros, y fue transportada a Reino Unido en el buque de carga pesada MV Dan Lifter. Después de una reconstrucción entre el 84 y el 85, el Sir Tristram continuaría sirviendo en otros conflictos, incluidas las guerras del Golfo e Irak. El Sir Tristram tenía una eslora de 135.8 metros, una manga de 17 y un calado de 3.9. Su armamento consistía en 4 cañones Oerlikon de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 7,62 milímetros. El buque se movía con 2 motores turbo diésel de unos 10 cilindros con una potencia de 800 caballos de fuerza y podía desarrollar una velocidad de unos 16 nudos. El Sir Galahad era el nombre de un buque logístico de desembarco perteneciente a la Flota Auxiliar Real del Reino Unido. Este fue votado el 19 de abril de 1966. Construido originalmente para el servicio militar, fue designado a la Flota Auxiliar Real en marzo de 1970. Este buque participó en la Guerra de las Malvinas en 1982. El Sir Galahad partió de Devonport en el Reino Unido el 6 de abril con 350 Royal Marines y 3 helicópteros Gallese del Escuadrón Aéreo de la Tercera Brigada de Comandos Embarcados. Entró en acción en el Estrecho de San Carlos, en las islas, el 21 de mayo. El buque había llegado a las Islas Ascensión el 19 de abril junto con los demás barcos de la Flota Auxiliar Real y había entrado en la zona de exclusión total el 8 de mayo junto con sus buques hermanos. El 24 de mayo, estando en el Estrecho de San Carlos, sería alcanzado por una bomba de 1000 libras, 454 kilogramos, que no llegó a explotar. Sería retirada 2 días después, el 26 de mayo, logrando volver al servicio operativo completo el día 1 de julio. El 8 de junio el buque se iría del Estrecho de San Carlos hacia Bahía Agradable, Fitzroy, temprano por la mañana. La Fuerza Aérea Argentina atacó desde un cielo azul y despejado.
De repente oímos un rugido y miré hacia arriba y vi la parte de abajo de unos 5 aviones o incluso 6. Los 2 primeros acababan de soltar bombas cilíndricas de punta plana que caían girando. Todavía tengo esa imagen grabada. Desaparecieron por la escotilla y salió una llamarada. El mundo se volvió naranja. El impacto me levantó como si fuese una muñeca de trapo. Yo llevaba entre 15 y 20 kilos de material, pero fue como si fuera una pluma. Estaba ahí de pie. Me volví a mirar hacia mi izquierda cuando hubo la explosión. Y la bola de fuego me golpeó el lado izquierdo. Aspiró todo el aire de mi cuerpo. No es que contuviera el aliento. No había aliento que contener. Estaba volando. Me temblaban todos los huesos. Me dolían todos los nervios. Lo único que pude oír cuando nos dieron fue un ruido de ráfaga. A mi izquierda estaba la unidad de mortero. A ellos les dio de pleno. Me encontré entre un amasijo de cuerpos, de hombres vivos. Tenía gente debajo y tenía gente encima. En la montaña en la que estábamos, cuanto más altos, más quemados. Tuve mucha suerte, ya que los chicos que había delante de mí pararon un poco el golpe. Me di cuenta de que había sido un ataque bastante violento. Tras un par de minutos decidí que lo mejor que podía hacer era llevar a todo el mundo desde las cubiertas inferiores a las superiores. Así que anuncié por megafonía que abandonaran el barco. Durante los 10 primeros segundos cundió el pánico. Después empezamos a entender lo que había pasado y actuamos con profesionalidad. Todo el mundo empezó a subir lo más rápido posible. Entonces empezaron a salir por la puerta. Estaban todos quemados, humeaban, había fuego, tenían la ropa en llamas. Estaban todos muy mal. Y salían en grandes cantidades por la puerta. No había espacio, fue horrible. Ese 8 de junio fue nuevamente bombardeado por aviones Skyhawks argentinos y resultó gravemente dañado por 3 bombas. Una bomba atravesó la escotilla abierta de la cubierta superior, provocando una enorme bola de fuego que barrió la cubierta del tanque y provocó numerosas bajas entre los guardias galeses embarcados que estaban alojados allí. La segunda explotó en el área de la cocina y la tercera bomba estalló en la sala de máquinas. Esto genera que en el Sir Galahad se pierdan 48 vidas y los incendios a bordo duren más de una semana. Los heridos fueron trasladados al HMS Intrepid y luego al barco hospital Uganda. El barco sería remolcado y torpedeado por el submarino británico HMS Onyx el día 25 de junio, ya habiendo finalizado la guerra. Algunos datos generales del buque es que la eslora tenía 125 metros, la manga 19,6 metros y tenía un calado de 4 metros. Además, contaba con un desplazamiento máximo de 5.675 toneladas y podía desarrollar una velocidad de 17 nudos. Su armamento, al igual que el de sus otros hermanos de la clase Mesa Redonda, eran 2 cañones Bofors de 40 milímetros. El buque Sir Lancelot fue el buque líder y prototipo de la logística del buque de desembarco de la clase Mesa Redonda, un diseño de guerra anfibia operado por las Fuerzas Armadas Británicas. Fue puesto en servicio el 16 de enero de 1964 y fue el primero de toda la clase Mesa Redonda. Al igual que los demás buques, fue incorporado a la Flota Auxiliar Real en 1970 y al igual que los otros buques también era tripulado por marineros de origen chino provenientes de la colonia inglesa de Hong Kong.
El buque formó parte de la Task Force 317, o sea, de la Fuerza de Tareas Británica enviada al Atlántico Sur a reconquistar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, que habían sido tomadas por la Argentina los días 2 y 3 de abril. Bajo este contexto, el Sir Lancelot zarpó de Reino Unido el día 5 de abril con rumbo a la isla Ascensión, llevando 305 soldados y 3 helicópteros Scout embarcados. Llegaría a la isla Ascensión junto con los demás buques de la flota auxiliar real de su clase, Mesa Redonda, el día 19 de abril. El día 8 de mayo entra dentro de la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas, que era de unas 200 millas. El 21 de mayo ingresa al estrecho de San Carlos con el grupo de aterrizaje anfibio y se quedaría ahí. El 24 es alcanzada 2 veces por bombas de 1000 libras, o sea 454 kilogramos, en la bahía de San Carlos, apodado el Callejón de las Bombas. Pero las bombas lamentablemente no llegan a explotar, pero causan daños por incendio en su alojamiento de tropas, así que la nave debió ser abandonada. Los 240 miembros del personal a bordo fueron llevados a tierra ante la posibilidad de que alguna de las bombas pueda explotar. Estos pasaron la noche en una planta de refrigeración que estaba en desuso. Al día siguiente, 25 de mayo, sería alcanzada nuevamente por una bomba, pero esta otra vez no explotaría. El día 29 de mayo se desactivaría la bomba. 5 días después, la compañía del barco regresaría a bordo para continuar con las reparaciones, que terminarían el 5 de junio. Finalmente, tras la finalización del conflicto, zarparía hacia Reino Unido el día 26 de julio y durante su regreso se encargaría de arrojar unas 25 toneladas de municiones argentinas al océano. Bueno, ya para concluir con el buque, las medidas son una eslora de 126 metros, tenía una manga de 18 metros y un calado de unos 4 metros. El Sir Lancelot además tenía un desplazamiento de 3.370 toneladas, una capacidad de casi 2.200 toneladas y podía desarrollar una velocidad de 17 nudos. Su armamento, básico igual que el resto, consistía en 2 cañones Bofors de 40 milímetros. El Sir Percival era un barco logístico de buques de desembarco de la clase Mesa Redonda perteneciente a la flota auxiliar real del Reino Unido. El Sir Percival estuvo un tiempo en el Pacífico hasta que estalló la Guerra de las Malvinas el 2 de abril de 1982. Junto con todos los demás barcos de asalto anfibio de la Armada Real, el Sir Percival fue al sur para participar de la reconquista de las Islas Malvinas. Un dato es que en ese momento todos los buques de la flota auxiliar real estaban tripulados por personal civil chino proveniente de Hong Kong. El Sir Percival el 8 de mayo entra en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas. El 21 lleva el grupo de aterrizaje anfibio a la bahía de San Carlos. El 24 y 26 de mayo es alcanzado por bombas argentinas, pero en ambas ocasiones lamentablemente no llegan a explotar. El Sir Percival fue pionero en los recorridos de suministro a Caleta Trullo y fue el primer barco británico en volver a entrar en el puerto de Stanley, puerto argentino para nosotros, el 16 de junio. A diferencia de otros buques de desembarco de la flota auxiliar británica como el Sir Galahad, el Sir Tristram o el Sir Lancelot, el Sir Percival salió ileso del conflicto del Atlántico Sur. Como ya mencioné, el buque era del tipo logístico y pertenecía a la clase Mesa Redonda. Este buque tenía una eslora de 125.5 metros, una manga de 18 metros.2 y un calado de casi 4 metros, 3.9 para ser más exactos. Tenía un desplazamiento de 5.675 toneladas y desarrollaba una velocidad de unos 16 nudos. Su armamento consistía en unos 4 cañones Oerlikon de 20 milímetros y 4 ametralladoras de un calibre de 7.62 milímetros. El Sir Bedivere fue un buque de desembarco logístico que sirvió en la Fuerza Auxiliar Real de Gran Bretaña, vio servicio en la Guerra de las Malvinas, el Golfo Pérsico y Sierra Leona.
El barco fue construido originalmente para el servicio militar y fue asumido por la Flota Auxiliar Real en 1970. Los barcos de la clase Mesa Redonda fueron tripulados exclusivamente por marineros chinos de Hong Kong desde su introducción en 1963 hasta 1989. El Sir Bedivere entró en combate por primera vez en la Guerra de las Malvinas en 1982, cuando junto con los otros barcos anfibios y logísticos de la Royal Navy fue enviado a recuperar las Islas Malvinas. Al comienzo de la guerra, el buque estaba en Vancouver, Canadá, pero regresó inmediatamente. Después de cargar en el puerto de Marchwood, se fue a la isla Ascensión, donde recogió a los zarpadores del 11º Escuadrón de Campo de Ingenieros Reales. El barco sufrió daños leves el 24 de mayo mientras se encontraba en la bahía de San Carlos, cuando un Skyhawk argentino arrojó una bomba que rebotó en el barco. Los zarpadores del 11º Escuadrón de Campo de Ingenieros Reales desembarcaron hacia el puerto de San Carlos en la tarde del 25 de mayo. El buque no volvió a tener ningún otro incidente y siguió prestando su servicio normal hasta el final del conflicto. Finalmente, el 16 de noviembre, regresó de las Islas Malvinas con los cuerpos de 64 miembros de las fuerzas británicas, 52 soldados, 11 Royal Marines y un lavandero chino. Este buque pertenece a la clase Mesa Redonda y es del tipo logístico. Tiene un desplazamiento de unas 6.700 toneladas a plena carga y puede desarrollar una velocidad de unos 17 nudos. La medida de su eslora es de unos 137 metros, una manga de unos 20 metros y tiene un calado de 4 metros. Su armamento consiste en 4 cañones Oerlikon de 20 milímetros y 4 ametralladoras de 7,62 milímetros. Además, el buque posee una plataforma para helicópteros. El Sir Geraint fue un buque de desembarco logístico de la clase Mesa Redonda que sirvió para Inglaterra en la Guerra de las Malvinas en 1982. El barco fue construido originalmente para el servicio militar y fue asumido por la Flota Auxiliar Real en 1970. Como ya mencioné en mis videos anteriores, los barcos de la clase Mesa Redonda eran tripulados por marineros chinos de la colonia de Hong Kong, desde su introducción entre 1963 y 1989. El Sir Geraint vio acción bélica por primera vez en la Guerra de las Malvinas. El 6 de abril, junto con todos los demás barcos anfibios de la Royal Navy, fue enviada la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentina, que habían tomado las islas del Atlántico los días 2 y 3 de abril. El 2 de abril las Malvinas y el 3 se hacen con el poder de las Georgias y las Sandwich del Sur. El buque embarcó a 450 Royal Marines y 3 helicópteros Gallese y partió hacia la isla Ascensión, a la cual llegó el día 19 de abril. El buque entró dentro de la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas el día 8 de mayo, junto a los demás buques de su misma clase. El buque descargó suministros en la bahía de San Carlos, en Bahía Agradable y en Tel Intel, descargando combustible y pertrechos vitales para el cumplimiento de la operación Corporate. El Sir Geraint también colaboró en el rescate del Sir Tristram, que había sido atacado en Bahía Agradable junto a su hermano el Sir Galahad por la Fuerza Aérea Argentina el 8 de junio. Una vez finalizado el conflicto del Atlántico Sur, el buque zarpó de las Islas Malvinas. El día 30 de junio partió hacia la isla Ascensión, a la cual llegó el día 10 de julio, y luego retornaría tranquilamente hacia el Reino Unido. El buque era del tipo logístico, utilizado como buque de desembarco y, como ya dije, pertenecía a la clase Mesa Redonda. Tenía un desplazamiento de unas 5.674 toneladas a plena carga, contaba con una eslora de 126 metros, una manga de 18 y un calado de 4 metros. Contaba con una capacidad de unas 2.400 toneladas y desarrollaba una velocidad de unos 17 nudos. Bueno, ya por último, para mencionar su armamento. Era bastante simple, consistía en 2 cañones Bofors de 40 milímetros y también destacar que este buque podía transportar unos 20 helicópteros Wessex. En la descripción del video tienen la información y les dejo las fuentes.
El Goosander era un buque de amarre, salvamento y botavara del Servicio Auxiliar Marítimo Real que sirvió en la Guerra de las Malvinas de 1982. El Goosander participó en una operación no muy conocida que se dio 2 años después de terminada la guerra. Hablamos de la operación Hawk Hampton, que se dio en 1984, la cual consistía en hacer reflotar el submarino Ara Santa Fe, que se había hundido producto de los daños provocados el 25 de abril del 82 durante el conflicto del Atlántico Sur. La operación consistía en hacerlo reflotar y remolcarlo hacia el mar para hundirlo en aguas más profundas. Esto debido a que el Ara Santa Fe estaba hundido a 21 metros de profundidad, conteniendo municiones de guerra y obstruyendo seriamente el libre uso internacional del fondeadero. Datos generales del Goosander: tenía una eslora de 58 metros, una manga de 12 metros y un calado de unos 4 metros. El Tipon era un remolcador oceánico del Servicio Auxiliar Marítimo Real. Fue diseñada para remolque, rescate, salvamento y extinción de incendios en el océano. Se destaca por ser el primer barco en salir del Reino Unido antes que el Grupo de Trabajo para el Atlántico Sur durante la Guerra de las Malvinas en 1982. El remolcador permaneció como parte de la Flota Real Auxiliar hasta que fue incluido en el Servicio Auxiliar Marítimo Real. El Tipon estuvo en servicio en la Guerra de las Malvinas desde que salió del Reino Unido el 4 de abril hasta el 20 de julio al mando del capitán Morris con una tripulación totalmente civil en la base naval de Portland. También llevaba 2 miembros del personal de la Royal Navy, uno para comunicaciones y otro que era médico. Tenía la distinción de ser los primeros en irse y los últimos en regresar a casa. El remolcador Tipon llegaría a la isla Ascensión el día 16 de abril y días después, el 2 de mayo, partiría hacia las Islas Georgias del Sur, a donde llegaría el 8 de mayo. Durante la guerra el barco estuvo muy involucrado en tareas de logística, transfiriendo agua dulce al grupo de trabajo a una tasa de 18 toneladas por viaje y cargando parte de la 17ª Brigada al MV Norland en preparación para los desembarcos en San Carlos. Además, remolcó al Sir Galahad hasta el mar para ser hundido como tumba de guerra, remolcó al British Enterprise 3, que había quedado varado a la deriva, y al averiado Sir Tristram, que había sido averiado de consideración el 8 de junio en Bahía Agradable. Datos generales de este remolcador: tenía una eslora de 61 metros, una manga de 12 metros, un calado de 4 metros, el buque era un remolcador, tenía un desplazamiento de 800 toneladas y desarrollaba una velocidad de más de 16 nudos. El Engadine era un buque de apoyo de helicópteros de la Flota Auxiliar Real de Reino Unido que se puso en servicio en diciembre de 1967. Formó parte de la Operación Corporate, cuyo objetivo era la reconquista para la corona británica de las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Sandwich del Sur, que habían sido recuperadas por la Argentina el 2 de abril de 1982. El buque tenía una eslora de 129 metros, una manga de 17.86 metros y un calado de 7 metros. Tenía un desplazamiento de 8.950 toneladas y desarrollaba una velocidad de 16 nudos. El Engadine zarpó el día 10 de mayo de Devonport, Reino Unido, hacia el sur, para participar del conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de las Malvinas, con 4 helicópteros Wessex embarcados. El 6 de junio entró en la zona de exclusión total de 200 millas náuticas alrededor de las Islas Malvinas que propuso el gobierno británico. Durante el conflicto sirvió como base de reabastecimiento y apoyo de helicópteros Wessex. También transportó material, pertrechos de guerra. Días después de que finalizó la guerra, el buque zarpó hacia Reino Unido el día 7 de julio, dando fin así a su servicio en Malvinas. El Stromness era un buque de almacenamiento que sirvió a la Flota Auxiliar Real. Mientras estaba al servicio de las fuerzas británicas, prestó servicio en la Guerra de las Malvinas en 1982. El 7 de abril zarpa del puerto de Portsmouth para el servicio en el conflicto del Atlántico Sur, participando así de la Operación Corporate. El Stromness transportaba provisiones, municiones y marines reales. El día 13 de mayo llega y penetra en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas. El buque participó de la Operación Sutton, o sea, de los desembarcos en San Carlos.
el día 21 y 22 de mayo mientras transportaba miembros del 45 Comando Británico. Su servicio daría fin el día 29 de junio, cuando se iría de las Islas Malvinas hacia el Reino Unido. Ya para finalizar, el buque tenía una eslora de 159 metros, una manga de 22 metros, un calado de 7.9 metros y tenía un desplazamiento de 10.205 toneladas y desarrollaba una velocidad de 18 nudos. El buque Uganda fue un barco de vapor británico que tuvo una carrera muy variada y notable. Fue construido en 1952 como un transatlántico de pasajeros y sucesivamente sirvió como un crucero, buque hospital, buque de tropas y buque de almacenamiento. El 10 de abril de 1982, el Uganda fue requisado por el Reino Unido y utilizado como barco hospital en la Guerra de las Malvinas. Tuvo un reacondicionamiento de 3 días en Gibraltar, donde se le instaló una plataforma de helicópteros, accesorios para reabastecimiento en mar, comunicaciones por satélite, salas y quirófanos. También se le instalaron 2 destiladores de agua adicionales en la cubierta, y de acuerdo con la Convención de Ginebra, fue pintada de blanco y con 8 cruces rojas. Un equipo de 136 miembros del personal médico salió de Portsmouth para unirse al buque y llevar consigo grandes cantidades de suministros. Los buques de reconocimiento HMS Hecla, Hydra y Herald se convirtieron en buques ambulancias para trabajar con el Uganda. El Uganda navegó de un lado a otro entre la zona de la Cruz Roja y Bahía del Medio, atendiendo bajas tanto británicas como argentinas, transfiriendo a los que estaban lo suficientemente bien a los buques de reconocimiento para llevarlos a Montevideo. El 28 de mayo, el Uganda ancló en la bahía de Ruiz Puente, a 11 millas del noroeste de Pradera del Ganso, donde las víctimas de ambos lados llegaron en helicóptero y fueron tratadas. El 31 de mayo ya tenía 132 bajas a bordo. El Uganda coordinó los movimientos de los 3 buques hospital británicos, el Herald, Hecla y Hera, y los 3 argentinos, el Almirante Irizar, Bahía Paraíso y Puerto Deseado. En total realizó 404 operaciones quirúrgicas, atendió a 730 heridos y realizó 4 encuentros con los barcos argentinos. El 13 de julio se dio de baja al Uganda como buque hospital y se le borraron las cruces rojas. El buque zarparía hacia Reino Unido el 18 de julio. El Uganda había navegado 26.150 millas, consumido 4.700 toneladas de combustible, había recibido más de 1.000 aterrizajes de helicópteros en su cubierta de vuelo y 3.111 personas habían sido transferidas hacia o desde él. El HMS Hydra era un buque de investigación hidrográfica de aguas profundas de la Royal Navy, el tercero de los 3 originales de la clase Hecla. El HMS Hydra se modificó en la base naval de Portsmouth para servir como buque hospital. Zarpó el 24 de abril en compañía de su barco hermano, el HMS Herald, con personal médico adicional hacia el Atlántico Sur. Su viaje hacia el Atlántico Sur duró 4 semanas, cruzando la línea el 6 de mayo, y estuvo poco tiempo en el fondeadero frente a la isla Ascensión para reabastecerse de combustible el 8 de mayo. El 2 de junio, en tránsito hacia Montevideo, realizó el primer reabastecimiento del buque en el mar con el petrolero RFA Olmeda para cargar combustible. El 6 de junio llega a Uruguay, al Río de la Plata, para desembarcar a sus pacientes. Ese mismo día navegaría hacia el sur nuevamente. Se estableció así el patrón de evacuación de víctimas. El HMS Hydra trabajó con sus 2 barcos gemelos, el Hecla y el Herald, para recibir bajas del buque hospital principal Uganda, que operaba en la zona de la Cruz Roja, a Montevideo, Uruguay. El barco hospital Hydra realizó 4 travesías de este tipo de las aguas de las Islas Malvinas hasta Montevideo, con un total de 251 bajas militares británicas, muchas de ellas víctimas de quemaduras tras los ataques aéreos argentinos contra los barcos de desembarco en Bahía Agradable. Los últimos 3 viajes se realizaron el día 14 de junio con 80 bajas, el día 24 de junio con 66 bajas y finalmente el 7 de julio con 48 bajas. Mientras el buque Hydra
viajaba hacia el sur. 30 miembros de la compañía del barco habían sido capacitados para apoyar al personal médico como enfermeras temporales y muchos fueron llamados para esa asistencia. El personal del Comité Internacional de la Cruz Roja llevó a cabo inspecciones para garantizar el cumplimiento de las condiciones. También se realizaron inspecciones por parte de oficiales navales argentinos en el estuario del Río de la Plata. Después de su último viaje a Uruguay, regresó a las Malvinas y fondió en Puerto Grusac el 17 de julio. El HMS Hydra se quedó como buque hospital de las Islas Malvinas con base en Puerto Argentino hasta que se reparó y se extendió la pista del aeropuerto. El HMS Herald fue un barco de exploración oceánica de la clase ECLA, que sirvió con la Royal Navy durante el conflicto del Atlántico Sur. El buque zarpó el 24 de abril de 1982 luego de ser modificado y adaptado en un buque hospital en compañía de su barco hermano, el HMS Hydra. Durante la Guerra de las Malvinas, el HMS Herald sirvió como barco de la Cruz Roja transportando heridos de San Carlos a Montevideo, Uruguay. Este buque tenía una eslora de 79 metros, una manga de 15.4 metros y un calado de 4.9 metros. Tenía un desplazamiento de 2.000 toneladas y desarrollaba una velocidad máxima de 14 nudos. El HMS ECLA era el barco líder de la clase ECLA, un tipo de barco de exploración oceánica de la Royal Navy. En 1982, el buque ECLA fue utilizado como buque hospital durante la Guerra de las Islas Malvinas, que enfrentó a Reino Unido, Gran Bretaña y a la República Argentina por el control de los archipiélagos. El HMS ECLA transportó a los heridos de ambos lados, tanto argentino como británico, al barco hospital principal, el transatlántico Uganda, que también había sido convertido en un buque hospital. El ECLA tenía una eslora de 79 metros, una manga de 15.4 metros, un calado de 4.9 metros, tenía un desplazamiento de 2.000 toneladas y desarrollaba una velocidad máxima de unos 14 nudos. El Olna fue el tercero y último de los 3 buques de cisterna de flota rápida de la clase Ol de la Flota Auxiliar Real. El Olna prestó servicio en la Guerra de las Malvinas. Su diseño fue un desarrollo de los barcos de la clase Tide de finales de la década de 1950. Este buque entró en servicio el 1 de abril de 1966. En 1982, el Olna partió hacia el Atlántico Sur como parte de la segunda oleada de barcos que salieron del Reino Unido durante la Guerra de las Malvinas. Este grupo estaba centrado principalmente en el destructor HMS Bristol. Una vez que el Olna llegó al teatro de operaciones, su tarea consistió principalmente en alimentar al grupo de batalla de los portaaviones. El Olna entra en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas el día 23 de mayo. Este buque, una vez finalizado el conflicto, volvería a Reino Unido el 21 de agosto, llegando a Portsmouth el 17 de septiembre. Este buque de la Flota Auxiliar Real tenía una eslora de 198 metros, una manga de 25.65 metros y un calado de 10 metros. Además, era un buque que podía navegar a 21 nudos. Tenía un armamento que consistía básicamente de 2 cañones de 20 milímetros y 2 lanzadores de chaff. El buque tanque Olmeda era un buque cisterna de flota rápida clase Ol de la Flota Auxiliar Real de Reino Unido. Entró en servicio el 19 de octubre de 1965. El Olmeda vio un amplio servicio durante la Guerra de las Malvinas, siendo uno de los primeros barcos en dirigirse al sur. El Olmeda reabasteció de combustible a numerosos barcos de la Fuerza de Tareas Británica a lo largo de todo el conflicto, incluidos los portaaviones HMS Hermes y HMS Invencible, además del transatlántico Uganda. En la última acción del conflicto del Atlántico Sur, el Olmeda ayudó a recuperar las islas Sandwich del Sur,
Después de la rendición argentina en las Islas Malvinas, el Olmeda, junto con la fragata Yarmouth, el buque polar Endurance y el remolcador Salvage Men navegaron hacia las Islas Sandwich del Sur. Tras una serie de disparos de los cañones de la fragata HMS Yarmouth contra la base científica Corbeta Uruguay de las Islas Morel en la Sandwich del Sur, las fuerzas británicas desalojan por la fuerza a los científicos argentinos que estaban allí establecidos. Con este acto terminó la agresión colonial británica de las acciones de combate propiamente dichas. Gran Bretaña declara formalmente el cese de las hostilidades ese 20 de junio. El buque de la Flota Auxiliar Real Olmeda tenía una eslora de 198 metros y una manga de 25.65 metros. El buque tenía una velocidad de 21 nudos y un desplazamiento de 33.240 toneladas. Su armamento consistía de 2 cañones de 20 milímetros y 2 lanzadores de chaff, y además podía llevar 3 helicópteros, ya sean Sea King o Wessex. El Tidespool era un buque de aprovisionamiento logístico de la clase Tide perteneciente a la Flota Auxiliar Real de Reino Unido. En 1982, cuando estalló el conflicto del Atlántico Sur por las Islas Malvinas, el Tidespool se dirigía a Chile para ser entregado. El buque fue reclamado temporalmente por el Reino Unido el 4 de abril y zarpó poco después de su llegada para proceder a Balboa en ruta para el servicio durante la Operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas que habían tomado poder de ellas el 2 de abril. Transitó el Canal de Panamá al amparo de la oscuridad y se dirigió a Curazao para cargar provisiones, combustible, descargar 6 contenedores de efectos del personal de la Armada chilena y volver a tripular completamente como un buque de la Flota Auxiliar Real. El día 26 de abril el buque llegaría a la isla Ascensión y el 13 de mayo entraría dentro de la zona de exclusión total de 200 millas. Una vez finalizado el conflicto por los archipiélagos del Atlántico Sur, finalmente sería entregado a la Armada de Chile el 13 de agosto de 1982 y este sería rebautizado como Almirante Jorge Montt. El Blue Rover contaba con una eslora de 140.6 metros, una manga de 19.25 metros y un calado de 7.32 metros. Además, tenía un desplazamiento de 11.500 toneladas, podía desarrollar una velocidad de unos 19 nudos y contaba con una cubierta para helicópteros, pero sin hangar. Los buques de la clase Rover tienen la tarea de reabastecer en el mar a los buques de guerra navales con full oil y con suministros limitados de otras provisiones navales. Los buques de esta clase estuvieron activos desde 1970 hasta 2017 con la Flota Auxiliar Real. El Blue Rover zarpa el 16 de abril hacia la isla Ascensión, a la cual llega el día 26 de abril y zarpa de nuevo ese mismo día, entrando a la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas, el día 2 de mayo. El 4 de mayo se unió junto con los otros buques tanque, Timespring y Apple Leaf, siendo escoltados por el destructor HMS Antrim y la fragata HMS Plymouth. El 6 de mayo se dirige hacia las Georgias del Sur, escoltado por la fragata Plymouth. El 9 llega a la bahía de Cumberland, en las Georgias del Sur, para actuar como estación cisterna. El 5 de junio fue relevado de Georgias del Sur por el Pearl Life. Ya finalizado el conflicto, el Blue Rover emprende su regreso hacia Reino Unido un 28 de junio, llegando el 17 de julio. El Tidespring fue un buque de aprovisionamiento logístico de la clase Tide perteneciente a la Flota Auxiliar Real del Reino Unido. El Tidespring participó en la Guerra de las Malvinas, particularmente integró el grupo de tareas 317.9, formado además por el destructor HMS Antrim, la fragata HMS Plymouth y el buque Endurance.
cuyo objetivo de esta fuerza de tareas fue reconquistar las islas Georgias del Sur, que habían sido recuperadas por la Argentina el día 3 de abril. El 25 de abril del 82, este grupo de tareas 317.9 reconquistó con éxito el archipiélago, derrotando a la pequeña guarnición argentina que la defendía, infligiéndole la pérdida del suboficial Félix Oscar Artuso y capturando el submarino argentino Ara Santa Fe, que tiempo después se terminaría hundiendo. El buque acomodaba a los prisioneros de guerra argentinos tomados durante las operaciones, pero su objetivo principal era repostar otros barcos, como hizo el 15 de mayo cuando reabasteció al submarino HMS Onyx en la isla Ascensión con combustible, agua destilada y provisiones navales. Al día siguiente, día 16 de mayo, sería escoltada por la fragata HMS Antélope para reincorporarse al grupo de tareas de transportista principal, y el buque seguiría con sus tareas de reaprovisionamiento. Un dato que me encontré en una página sobre la Flota Auxiliar Real Británica es que este buque, por su accionar en el conflicto de las Malvinas, le proporcionaron un indulto de unos 10 años. El buque debía ser retirado en 1982, pero a causa de este indulto, finalmente fue deshuesado el 2 de julio de 1992. Unos datos generales sobre el buque es que, tenía una eslora de 178 metros, una manga de 21.70 metros y un calado de 9.78 metros. Podía desarrollar una velocidad de 17 nudos, tenía un desplazamiento de 27.400 toneladas y llevaba 3 helicópteros Wessex. El Brembel era un petrolero de apoyo de la clase Leaf de la Flota Auxiliar Real puesto en servicio el 20 de febrero de 1980. En abril de 1982, el Brembel Leaf fue desviado de las funciones de la patrulla Armilla en el Golfo Pérsico para prestar servicio durante el conflicto de las Malvinas, pero debido a los daños sufridos debido al clima severo, el Brembel Leaf transfirió su carga al Tidespring frente a las Georgias del Sur y regresó al Reino Unido para reparaciones. Lo que pasó fue que el 19 de abril, cuando ingresó en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas, se encontró con un clima severo que causó daños en la proa que llevaron a que algunos de sus tanques se contaminen con agua de mar. Ya reparado, el buque el 2 de junio navegaría de Portland hacia el Atlántico Sur nuevamente. Sus medidas eran una eslora de 170.7 metros, una manga de 25.9 metros y un calado de 11 metros. El buque tenía un desplazamiento de 40.870 toneladas y desarrollaba una velocidad de 15 nudos. Lo cierto es que este buque tanque no hizo gran cosa durante el conflicto. El buque Apple Life fue uno de los barcos de la clase Life que participaron en el suministro de las fuerzas de tareas enviadas al Atlántico Sur para reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas que habían tomado posesión de ellas el 2 de abril de 1982. Ese mismo 2 de abril navegó hacia el sur para realizar el servicio durante la Operación Corporate, escoltado por la fragata Plymouth. Se dirigió hacia la isla Ascensión para proporcionar combustible al grupo de trabajo a su llegada. Llegaría el día 11 de abril como parte del grupo de tareas 317.8. 3 días después, zarparía para empezar a realizar tareas de reabastecimiento en mar. Ya terminado el conflicto, el 25 de julio de 1982, zarpó de las Islas Malvinas de regreso a casa después de haber realizado 125 reabastecimientos en el mar. El buque recibió más tarde el honor de batalla Islas Malvinas 1982 por su participación en el conflicto. Y para cerrar el video, datos generales sobre el buque. El buque tenía una eslora de 171 metros, una manga de 26 metros y un calado de 12 metros. Además, tenía un desplazamiento de 40.870 toneladas y podía desarrollar una velocidad de 17 nudos.
El Pearl Leaf es un petrolero de apoyo de la clase Leaf de la Flota Auxiliar Real del Reino Unido que participó en el conflicto del Atlántico Sur. Tenía una eslora de 173 metros, una manga de 22 metros y un calado de 9.1 metros. Además tenía un desplazamiento de 25.790 toneladas y desarrollaba una velocidad de 15 nudos. El 5 de abril de 1982 navegaría desde Portsmouth para el servicio durante la operación Corporate junto con las fragatas HMS Alacrity y HMS Antelope. Esta operación Corporate consistía en reconquistar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur de las fuerzas de ocupación argentinas. Lo que este buque haría durante el conflicto básicamente sería repostar en mar a los demás buques de la flota. El Plum Leaf era un petrolero de apoyo de la clase Leaf de la Flota Auxiliar Real del Reino Unido, puesto en servicio el 24 de agosto de 1960, vio el servicio durante la Guerra de las Malvinas. El 19 de abril zarpó de Portland para el servicio durante la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur de las fuerzas de ocupación argentina. Se dirigió al sur en compañía del Regent y escoltados por las fragatas HMS Arden y Argonaut. El buque se unió al grupo de tareas 317.8, que era el grupo de batalla de portaaviones, al mando del contraalmirante Woodward. El día 10 de mayo entraría en la zona de exclusión total alrededor de las Islas Malvinas y el 16 se separaría y pasaría a formar parte de la cadena de autopistas de buques cisterna entre las Islas Malvinas y el Reino Unido junto al Apple Leaf, el Bay Leaf y el Pearl Leaf. Los buques HMS Brecon y HMS Ledbury eran buques hermanos de contramedida de minas de la clase Hunt que sirvieron en la Royal Navy. No estuvieron involucrados en el conflicto de las Malvinas en sí, pero llegaron al Atlántico Sur en julio de 1982 para limpiar las aguas alrededor de las islas de las minas submarinas argentinas. El HMS Brecon fue votado en 1978 y el Ledbury en diciembre del 79. Este último tuvo un coste de 65 millones de libras esterlinas. Ambos buques tenían una eslora de 60 metros, una manga de 9.8 metros y un calado de 2.2 metros, y tenían un desplazamiento de 1.427 toneladas. Ambos buques tenían una tripulación de unos 45 hombres. El Ledbury alcanzaba una velocidad de unos 16 nudos, mientras que el Brecon una velocidad de unos 17 nudos. En cuanto a armamento, ambas embarcaciones contaban con un cañón de 30 milímetros en su proa, que es la parte delantera del barco, y 3 ametralladoras MAG de 7,62 milímetros. En el 82, en Malvinas, cumplieron sus funciones como barreminas. El Ledbury actualmente sigue en servicio en la Armada Británica, mientras que el Brecon, su hermano, actualmente sirve en la Royal Navy como nave de entrenamiento. El Cordella era un pesquero que fue requisado por el Reino Unido para servir como barreminas en la Guerra de las Malvinas. El pesquero era tripulado en su totalidad por la Royal Navy, principalmente por los escuadrones de contramedidas de minas. Tras la conversión y un trabajo de 2 días, el 11º Escuadrón de Contramedida de Minas, formado apresuradamente, que comprende los buques pesqueros Cordella, Nortela, Junelo y Farnella, zarparon de Portland el 27 de abril en dirección al sur. El quinto barco, que sería el Pict, se pondría al día unos días después en el Golfo de Vizcaya. Los barcos ayudarían con el traspaso de personal y equipo que llegaba de los transatlánticos requisados. Estos barcos trabajaron duro en su nuevo rol logístico en la transferencia de grandes cantidades de alimentos, provisiones y municiones entre buques mercantes y de la flota auxiliar real. Estos materiales serían esenciales para el asalto final a Puerto Argentino. Durante las noches del 12, 13 y 14 de junio, los últimos días de la guerra, realizó operaciones encubiertas de reabastecimiento de patrullas del SAS y del SBS, desplegadas de diversas formas a lo largo de la costa.
Tras la rendición argentina, el Cordela y los otros 4 barcos del 11º Escuadrón de Contramedidas de Minas despejaron los campos de minas frente a Puerto Argentino, logrando desactivar casi la mitad de las minas hasta que fueron relevados por los buques barreminas de la Royal Navy HMS Ledbury y HMS Brecon. Cuando los británicos estaban planeando la respuesta militar a la invasión argentina de las Islas Malvinas del día 2 de abril del 82, sospecharon que tendrían que ocuparse de las minas marinas colocadas en los accesos al mar. El día 9 de abril se tomó la decisión de retirar del comercio a los buques adecuados para utilizarlos como buque de contramedida de minas. Se buscaron embarcaciones de entre 1.200 y 1.500 toneladas de desplazamiento, capaces de alcanzar una velocidad aproximada a 17 nudos y con una autonomía de combustible de unos 60 días. Los buques Cordela, Junela, Farnela y Nortela fueron elegidos juntos con el buque británico Pict. El Junela se retiró del comercio el 11 de abril y se dirigió a Rosyth para la conversión en su nuevo rol de dragaminas. A su llegada, buque descargaron a 60 toneladas de pescado antes de que pudiera comenzar las obras. Fue convertida entre el 15 y el 24 de abril y se le equipó con equipo antiguo de limpieza de minas de la Segunda Guerra Mundial que había sido almacenado por la Marina. La misión de reacondicionar estos 5 pesqueros recibió más urgencia el 12 de abril, cuando un submarino británico, el HMS Spartan, confirmó la presencia de minas amarradas a los accesos orientales de Puerto Argentino. El Junela partió hacia el sur el día 27 de abril junto al Cordela, el Nortela y el Farnela. El Junela también fue utilizado en San Carlos para aterrizar y despegar tropas de las Fuerzas Especiales del Servicio Aéreo Especial y del Servicio de Embarcaciones Especiales, función para la cual fue descrita como ideal. Las fuerzas argentinas se rinden el día 14 de junio y las fuerzas británicas volvieron a ocupar la capital, Puerto Argentino. El día 21 de junio comenzaría el desminado. El Junela y otros barcos del escuadrón retirarían 10 de las 21 minas conocidas antes de ser relevados por los dragaminas de la clase Hand, HMS Brecon y HMS Ledbury el día 10 de julio. El Junela regresó a Rosyth, Reino Unido, el 11 de agosto y fue reconvertida a la configuración civil, regresando al servicio como barco de pesca. En reconocimiento a su papel durante la guerra, fue galardonada con el honor de Batalla Islas Malvinas 1982. El Nortela fue uno de los 5 pesqueros requisados por el Reino Unido para ser utilizado como dragaminas en el conflicto de las Malvinas del 82. Fue adaptado y reacondicionado para servir en el duro clima del Atlántico Sur, además de contar con lo necesario para el trabajo de barreminas. El buque zarpó de Portland el 27 de abril con rumbo hacia el sur. El buque durante el conflicto fue tripulado por miembros de la Royal Navy y miembros del Escuadrón de Contramedida de Minas. Una vez finalizado el conflicto de las Malvinas, el Nortela junto con sus buques compañeros Cordela, Farnela, Junela y el Pict se dedicarían a detectar y desactivar las minas que había en Puerto Argentino. Despejarían la mitad de las minas hasta que el 10 de julio es relevado por los buques HMS Brecon y Ledbury, que eran buques barreminas de la Royal Navy. El Pict fue uno de los 5 pesqueros que fue requisado por el Reino Unido para ser utilizado como barreminas durante la Operación Corporate en el Atlántico Sur. El barco fue reacondicionado con el equipo necesario para llevar a cabo sus tareas de detección y desactivación de minas. El barco sería el último de los 5 en zarpar hacia el Atlántico Sur, y al igual que los demás, el Pict fue tripulado por miembros de la Royal Navy y miembros del Escuadrón de Contramedida de Minas.
Con el conflicto ya terminado, el 21 de junio comenzaría con el desminado de Puerto Argentino junto con los otros 4 barreminas, Cordela, Junela, Farnela y Nortela. Lograrían retirar 10 de las 21 minas conocidas antes de ser relevados por los dragaminas de la clase Hunt, HMS Brecon y HMS Ledbury el día 10 de julio. El Farnela era un arrastradero que fue requisado por el Reino Unido en el 82 tras el estallido del conflicto de las Malvinas, junto con otros 3 barcos gemelos, el Cordela, el Junela y el Nortela. El Farnela fue retirado del comercio por la Royal Navy y comisionado como un dragamina provisional para las operaciones en el Atlántico Sur. Tras ser reacondicionado, el Farnela integró el 11º Escuadrón de Contramedida de Minas, formado por los buques pesqueros Cordela, Nortela, Junela y Farnela, además del Pict. Zarparon, a excepción del Pict, de Portland el día 27 de abril en dirección al sur. El buque, al igual que sus buques gemelos, fue tripulado por miembros de la Royal Navy y miembros del Escuadrón de Contramedida de Minas. Una vez que Argentina se rinde el 14 de junio, los pesqueros, días después, comenzarían con la tarea de despejar los campos de minas frente a Puerto Argentino. Esto hasta el 10 de julio, que son relevados por los dragaminas de la clase Hunt de la Royal Navy, 2 buques hermanos HMS Brecon y HMS Ledbury. El buque Iris era un buque empleado para el tendido de cables e hidrófonos marinos. Este buque tendedor de cables zarpó de Devonport, Reino Unido, el 29 de abril hacia la isla Ascensión para transportar provisiones desde allí a las Islas Malvinas. Durante 7 meses de servicio activo, el Iris navegó más de 45.000 millas y estuvo involucrado en más de 800 operaciones de helicópteros en un periodo de 74 días, que fue lo que duró la guerra. Sus funciones incluían también el transporte de equipos, correo y personal esencial. Por último, les recomiendo un mini documental o cortometraje sobre el Iris. Se llama Iris en las Malvinas. Voy a estar dejando el link en la descripción y en los comentarios para que las vayan a ver. Es un cortometraje que hizo la empresa British Telecom en 1983, con imágenes reales del buque estando allí. El Salvagement era un buque remolcador que fue entregado al Reino Unido para colaborar en el conflicto por las Malvinas. El Salvagement zarpó del puerto de Portsmouth el 10 de abril hacia la isla Ascensión. El 26 de abril, el Salvagement zarpó en compañía del remolcador Tipon hacia las islas Georgia del Sur, a donde llegaría el día 7 de mayo. Al día siguiente se le ordenó al Salvagement que zarpara hacia el mar para encontrarse con la fragata HMS Yarmouth, que estaba remolcando al destructor Sheffield, que había sido alcanzado por un misil lanzado por aviones Super Tender de la Armada Argentina. Lamentablemente para los británicos, el Sheffield se hundió mientras aún estaba siendo remolcada por la fragata Yarmouth, así que el remolcador Salvagement regresó a las Georgias del Sur. Días después, el remolcador recibió órdenes de intentar salvar al portacontenedores Atlantic Conveyor, pero con el barco en llamas, de proa a popa, y la operación de búsqueda y rescate completada, el Salvagement se retiró al área de remolque y reparaciones. Días después, el 5 de junio, junto con el remolcador Yorkshireman, zarparían hacia las Islas Georgias del Sur, a donde llegarían 2 días después. Ahí ambos remolcadores se ocuparían de atracar barcos. Entre los días 17 y 24 de junio, el Salvagement acompañó a los buques HMS Endurance, la fragata Yarmouth y el buque tanque Olmeda en la operación Keyhole, la cual consistía en invadir la Sandwich del Sur para desalojar a los argentinos de la base científica Corvette Uruguay. El Irishman era un remolcador oceánico construido en 1978. Este barco pertenecía a la compañía United Towing, la cual lo prestó al gobierno británico para que sirviera en el conflicto de las Malvinas.
el Irishman zarparía hacia la isla Ascensión y llegaría a esta el día 24 de abril para unirse a tareas de patrullas locales, transbordadores y tareas de manipulación de buques. El remolcador se destacó cuando participó en el intento de salvar al portacontenedores Atlantic Conveyor, que había sido alcanzado por misiles Exocet argentinos el 25 de mayo. Mientras era remolcado, el portacontenedores se terminó hundiendo. El otro barco era el Yorkshireman, que era un remolcador igual al Irishman, ambos construidos en el 78, y al momento en el que estalló el conflicto del Atlántico Sur, ambos pertenecían a la compañía United Towing. Este remolcador, al igual que el Irishman, fue puesto al servicio de Gran Bretaña para el conflicto de las Malvinas. Este zarpó de Portsmouth el 10 de abril y al llegar a Ascensión fue utilizado para patrullar y realizar distintos tipos de tareas. Durante el conflicto operó junto con los otros remolcadores en el área de remolque y reparaciones que se encontraba a unos 400 kilómetros al noroeste de Puerto Argentino. El día 7 de junio, el Yorkshireman llegaría a Georgias del Sur, en donde se mantendría ocupado atracando barcos hasta la finalización del conflicto. El Lycaon era un buque de carga general que fue requisado en abril de 1982 para que sirva en la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentina que habían recuperado el control de ellas el 2 de abril de ese mismo año. El Lycaon zarpó hacia el sur el día 5 de mayo transportando municiones. Después se reunió con el grupo de tareas de portaaviones y luego se dirigió a servir en las Georgias del Sur y luego a las Islas Malvinas. El Laertes era un buque de carga general que fue requisado por el Ministerio de Seguridad de Reino Unido para que sirva en el conflicto del Atlántico Sur. El Laertes era el barco gemelo del Lycaon. Zarpó el 8 de junio con un cargamento general y llegó a Puerto Grusac el 3 de julio. Permaneció en el puerto durante el resto de julio y acogió a numerosos miembros del personal de servicio, principalmente a los guardias galeses. El Avalon Star era un buque de carga general que fue requisado por Gran Bretaña para que sirva en el conflicto del Atlántico Sur. El Avalon Star zarpó el 10 de junio con un cargamento de almacenes refrigerados para su traslado a las unidades auxiliares de la Flota Real y unidades de tierra. Así que este buque no participó directamente del conflicto, ya que llegó una vez que el conflicto ya había finalizado. El buque Saxonia era un buque de carga general que fue requisado por el gobierno de Gran Bretaña para ponerlo en servicio en la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentina que se habían hecho con el poder el 2 de abril. Navegó hacia las Georgias del Sur el 8 de mayo y llegó el 23, donde se unió con el HMS Endurance. La carga se transfirió a los buques de la Real Flota Auxiliar Resource, Regen y el Stromness. Luego el Saxonia zarpó hacia la isla Ascensión y posteriormente hacia el Reino Unido el 13 de junio para comenzar otro viaje de ida y vuelta. El Tor Caledonia fue un buque de carga requisado por el Ministerio de Defensa británico para ponerlo al servicio de la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas, que habían tomado el control de ellas el día 2 de mayo. El buque sirvió como transporte de carga y arribó a las islas en junio de 1982. El Tor Caledonia zarpó de Gran Bretaña el 27 de mayo con un cargamento de vehículos y equipo para el 9º Regimiento de Defensa Aérea de Artillería Real. Llegó al área de reparación y logística de remolcadores el 12 de junio y transfirió sus cargas a los barcos que esperaban antes de trasladarse a Puerto Grosau y Puerto Argentino los días 17 y 18 de junio respectivamente. El Tor Caledonia permaneció en Puerto Argentino durante 6 semanas y media antes de que se le dé el alta y la carga. Durante ese tiempo, según encontré, el buque proporcionó instalaciones de sauna y duchas de agua caliente.
Una vez pasadas esas 6 semanas y media, el buque regresó hacia el Reino Unido. El Contender Benson fue construido originalmente como un barco de contenedores para propietarios comerciales y fue requisado en mayo de 1982 para el servicio en operación corporate durante el conflicto de las Malvinas. Fue enviado a Devonport para su conversión en un transporte de aviones. Zarparía el día 20 de mayo junto con el Saint Edmund con dirección hacia el Atlántico Sur. Llegaría en junio llevando a bordo un helicóptero Sea King, 2 helicópteros Wasp y 3 helicópteros Chinook, junto con las provisiones y los equipos asociados. Después de las pruebas de aterrizaje de Harrier, embarcó 4 aviones en ascensión junto con 2 helicópteros Gallese y otro Chinook. Se reunió con el grupo de tareas de portaaviones y transfirió 2 Chinooks el 13 de junio. El 17 de junio ancló en Puerto Argentino y comenzó a descargar. Finalmente, el Contender Besant zarpó de las Islas Malvinas hacia Ascensión y luego hacia Reino Unido el día 13 de julio para emprender otro viaje de ida y vuelta. El Nordic Ferry fue retirado del comercio el 3 de mayo para servir en la Guerra de las Malvinas. Navegó hacia el Reino Unido y del 4 al 9 de mayo se sometió a una extensa remodelación para el servicio como barco de tropas y provisiones. Se le instalaron 2 helipuertos de 15 metros cuadrados en su cubierta superior hechos de acero, se le instalaron ayudas para el aterrizaje y 102 puntos de amarre de helicópteros. Además se le instaló un mástil de reabastecimiento en mar con una línea de combustible de 6 pulgadas en la cubierta de su refugio. Se quitaron algunos de sus baluartes y se instalaron balsas salvavidas adicionales. Internamente estaba equipada con comunicaciones por satélite con teleimpresores, navegación por satélite, equipos de cocina adicionales y una planta de agua dulce. Desplazó 6.455 toneladas y fue capaz de navegar a 17 nudos. El Nordic Ferry transportaba personal y equipo de la 5ª Brigada de Infantería y las unidades de apoyo logístico asociadas. En su cubierta principal estaban cargadas las provisiones y el equipo. Llevaba mucha munición y contenedores de mercancías refrigeradas y en la popa vehículos militares. Dado que la puerta de popa era el único acceso, era necesario descargar casi todo lo demás para llegar a las municiones. La mayoría de provisiones que llevaba el Nordic Ferry nunca se descargaron y permanecieron a bordo durante la duración de la guerra. La unidad nunca se desplegó en sus funciones principal y en cambio se utilizó para proteger a los prisioneros de guerra argentinos. El día 8 de julio recogió a 85 Royal Marines de Punta Coronel Celaya en Georgia del Sur y los subió a bordo desde un remolcador hasta su rampa de popa. El Nordic Ferry zarpó hacia Reino Unido el día 29 de julio. En reconocimiento a su servicio fue galardonada con el honor de batalla Islas Malvinas 1982. El buque Elk fue requisado para el transporte de vehículos. Se prefirió un buque de carga y descarga ya que las instalaciones de descarga no estaban disponibles en las Islas Malvinas. Por lo tanto, se requirió del transbordador Elk de 5.463 toneladas de registro bruto. Así fue como se incorporó a la operación Corporate, la cual consistía en reconquistar las Islas Malvinas de las fuerzas de ocupación argentinas que habían recuperado los archipiélagos el 2 de abril del 82. El carguero adquirió 100 vehículos, 2.000 toneladas de municiones y varios cientos de toneladas de provisiones. Zarpó en compañía del Canberra desde Southampton el 9 de abril de 1982. El carguero Elk zarpó de Ascensión, cargado tácticamente para apoyar un aterrizaje anfibio y con una dotación completa de helicópteros. El grupo, que también incluía el Canberra, el Norland, el Conveyor y los buques de asalto anfibio, el Fearless y el Intrepid, zarparon de Ascensión el día 7 de mayo totalmente a oscuras, sin luces de navegación y con el radar y el silencio de radio impuestos.
Al reunirse con el grupo de trabajo fuera de la zona de exclusión total el 16 de mayo, se llevaron a cabo 2 días agitados de cruce de pisos de munición y provisiones de primera línea y se desembarcaron todos los helicópteros que transportaba el Elk. Luego permaneció con la fuerza de tareas con toda la reserva de municiones de mantenimiento de guerra de la brigada a bordo, hasta que la llamaron para realizar 3 viajes nocturnos a San Carlos, para aterrizar provisiones, vehículos y reabastecer raciones y municiones. Tras la rendición argentina el 14 de junio, el carguero Elk permaneció en San Carlos durante 2 días, antes de cargar todo el regimiento logístico del comando y las provisiones y transportarlas hacia Puerto Argentino, a donde llegó el 20 de junio. Ese 20 de junio el Reino Unido declara oficialmente el cese de las hostilidades, tras tomar la base Corvette Uruguay en la Sandwich del Sur. El Gridsport era un buque de carga general que fue requisado para servir en la reconquista de las Islas Malvinas. El Gridsport zarpó desde Reino Unido con rumbo hacia las Georgias del Sur, el 21 de mayo del 82, con un cargamento de almacenes refrigerados. Al llegar a Grytviken el 11 de junio, transfirió parte de su cargamento a los auxiliares de la flota real antes de reunirse con el grupo de tareas de portaaviones. Después de completar las transferencias de carga, se dirigió para servir en Puerto Argentino, llegando el 23 de junio. El Gridsport había sido seleccionado por su velocidad. Según Nick Messinger, el Gridsport estuvo a la altura de las expectativas durante el conflicto. En 1982, 3 buques operados por European Ferries fueron requisados por el Ministerio de Defensa para ayudar con la campaña de las Malvinas. Los 3 barcos fueron el European Ferry, el Nordic Ferry y el Baltic Ferry. El Baltic Ferry entró en la zona de exclusión total de las Islas Malvinas el 25 de mayo. Había sido equipado con un helipuerto y llevaba 3 helicópteros del ejército, 105 soldados y 1.874 toneladas de provisiones y municiones hacia la bahía Ajax el 1 de junio. Una vez finalizado el conflicto de las Malvinas, el barco fue amarrado en el puerto interior y utilizado como barco de suministros por el batallón logístico de las Islas Malvinas para operar en las islas. Unos datos generales sobre el buque son sus medidas. El buque tenía una eslora de 151 metros, una manga de 21.67 metros, un calado de 7.32 metros y desarrollaba una velocidad máxima de 18 nudos. El Stratiou era un buque de carga general que fue requisado por el Reino Unido en 1982 para que participara del conflicto del Atlántico Sur. Una vez finalizado el conflicto, el Reino Unido construyó una nueva pista en Puerto Argentino. Para esto hubo que mover más de 9.000 toneladas de materiales al sur. Así que las cargas, para moverlas, se dividieron entre 2 cargueros, el Stratiou y el Cedarbank. Cargado con materiales de construcción, en los muelles de Southampton, el Stratiou zarpó la mañana del 28 de junio de 1982 hacia las Islas Malvinas. El Stratiou llegó a Puerto Argentino el 17 de julio. Los miembros del Escuadrón 11º de Campo de Ingenieros Reales proporcionaron la mano de obra para la descarga junto con el escuadrón del Real Cuerpo de Transporte. El Stratiou también llevó el equipo de trituración de piedra pesada necesaria para los cimientos de la pista de 150 toneladas. Unos datos generales sobre el Stratiou es que tenía una eslora de 169.83 metros, una manga de 23.2 metros y un calado de 9.8 metros. El Stratiou tenía un motor de 8 cilindros Sulzer, una potencia de 13.200 caballos y desarrollaba una velocidad de 18 nudos. Y para finalizar, aclaro que el buque no vio acción durante el conflicto porque comenzó a trabajar una vez que el conflicto había finalizado.